Esta historia nos la envió uno de nuestros seguidores. Hemos cambiado su nombre, porque ahora vive en otra ciudad y con otro nombre. Pero lo que nos contó, todavía resuena en las montañas de Chiapas. Era el año 2003. Lucía regresaba a San Felipe de las Montañas después de 11 años. Mientras el autobús avanzaba lentamente por las estrechas carreteras de montaña, la niebla se había posado entre las montañas y los árboles susurraban entre sí. En cada curva, un recuerdo de su infancia se le aparecía ante los ojos, las risas de su hermana Elena, las telas de colores del mercado y el familiar sonido de las campanas que despertaban al pueblo cada mañana. Pero ya nada era como antes. En el cartel a la entrada del pueblo se leía con letras descoloridas: Bienvenidos a San Felipe, tierra de fe y tradición. Lucía respiró hondo. Tierra de fe y tradición, murmuró para sí misma. Pero para ella, este era el lugar de una vida perdida, de una herida que nunca había cicatrizado. Cuando bajó del autobús, no había nadie en la plaza. En una esquina, una anciana vendía pan de maíz y, a lo lejos, unos niños jugaban al balón. Todos se mostraban recelosos con los forasteros, y así miraron a Lucía. «¿Te pareces a Elena?», dijo la anciana mientras amasaba la masa que tenía en las manos. Lucía se sobresaltó. La voz de la mujer era casi un susurro. «¿La conocía?», preguntó. La mujer apartó la mirada. ¿Conocerla? Muchos la conocían, pero pocos hablaban de ella. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. En el primer minuto, la sombra de su hermana estaba por todas partes. Cuando llegó a casa, estaba a punto de anochecer. Al abrir la puerta de madera, le llegó un olor a humedad desde el interior. La habitación de Elena seguía igual, recortes de periódico amarillentos en la pared, un escritorio en la esquina. Sobre la mesa, una fotografía cubierta de polvo, dos hermanas sonriendo en un día soleado. Lucía cogió la fotografía. Le temblaban los dedos. «Ya estoy aquí, hermana», susurró. «Y te prometo que no pensarás que te hemos olvidado. Yo haré público todo lo que tú has silenciado». Esa noche, mientras recorría la casa a la tenue luz de la lámpara, encontró en un cajón un viejo cuaderno forrado en cuero. En la tapa había un pequeño motivo de rosas. La letra de Elena era fácilmente reconocible. Lucía se detuvo un momento. Respiró hondo antes de abrir el cuaderno. Y se encontró con la primera línea. Del diario de Elena. 1 de abril de 2002. Hoy fui al ayuntamiento. El ayudante del alcalde y no quería dejarme entrar, pero al final accedió. Dentro, todo el mundo me miraba como si fuera una extraña. Solo quiero escribir la verdad. Quiero que la gente se atreva a investigar a dónde va ese dinero. Pero aquí el precio del valor es muy alto. Cuando me sonríe, siento una amenaza detrás de esa sonrisa. Lucía, al pasar las páginas, se dio cuenta de que su hermana no solo era periodista, sino también una mujer que reprimía su miedo. En cada línea, Elena se sumergía un poco más en la oscuridad. Esa noche, cuando Lucía cerró el cuaderno, el viento soplaba con fuerza afuera. El aullido lejano de un perro hacía temblar las sombras en las paredes. Se sintió observada. Entreabrió la cortina, pero no había nadie. Sin embargo, recordó que de niña también se sentía así. Cuando Elena comenzó sus investigaciones, siempre había un mismo todoterreno negro aparcado delante de su casa. En los pueblos pequeños, los secretos duran poco. Pero algunos secretos están tan profundamente enterrados que sacarlos a la luz cuesta otra vida. A la mañana siguiente, Lucía se dirigió al centro del pueblo. El ayuntamiento, en medio de un edificio gris olvidado por el tiempo, brillaba como si acabara de ser pintado. El guardia que estaba en la puerta miró a Lucía con recelo. ¿Busca a alguien, señorita? Lucía intentó mantener la calma. Sí, soy periodista. Estoy investigando la historia del pueblo, respondió. El guardia asintió con la cabeza, pero sus ojos se posaron en el rostro de Lucía. Periodista, murmuró, igual que su hermana. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. ¿La conocía? ¿Cómo no iba a conocerla? El alcalde la quería mucho.
La mirada del hombre heló el corazón de Lucía. Le dio las gracias y se alejó, pero con una sensación de pesadez en el corazón. En este pueblo todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Por la tarde pasó por la iglesia. El antiguo párroco del pueblo, el padre Miguel, también había estado en el funeral de Elena. Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas al verlo. Padre, necesito hablar con usted sobre mi hermana. El anciano asintió con la cabeza y se dirigió al patio trasero de la iglesia. Lucía. Hay cosas que están en manos de Dios, dijo. Y yo no busco lo que hace Dios, sino lo que hacen las personas, respondió Lucía con dureza. El padre suspiró profundamente. Elena quería escribir la verdad. Pero este lugar no es un lugar que ame la verdad. El presidente y da de comer a la gente, patrocina sus bodas, construye escuelas. Este pueblo se siente en deuda con él. Elena lo olvidó. Tú tampoco lo olvides. Lucía escuchó las palabras del sacerdote mientras se clavaba las uñas en las palmas de las manos. Yo no estoy en deuda, padre. Mi única deuda es con Elena. Esa noche, Lucía fue al pequeño bar del pueblo. Dentro había humo de cigarrillos, el sonido de una guitarra y susurros. El camarero se detuvo al ver a Lucía. Tú eres la hermana de Elena, ¿verdad? Lucía asintió en silencio. El camarero llenó una copa de mezcal. Esa mujer era muy valiente, dijo. Pero aquí la valentía te trae problemas. Lucía se inclinó. ¿Qué sabes? El hombre miró a su alrededor. Elena llevaba un cuaderno últimamente. Tomaba notas todos los días. Según he oído, escribía cosas sobre la vida privada del alcalde. Lucía sonrió en silencio. Encontré ese cuaderno, dijo. Los ojos del hombre se agrandaron. Destrúyelo inmediatamente. Si no, correrás la misma suerte que ella. Lucía se levantó y dejó unos pesos en el bolsillo. He venido a completar ese destino, dijo. Del diario de Elena. 15 de abril de 2002. Ahora me amenaza abiertamente. Anoche se detuvo un todoterreno delante de mi casa. No apagó los faros. Mi madre lloró, yo me reí. Porque el miedo ya no me domina. Hay que romper el silencio de este pueblo. Alguien tiene que hacerlo. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas al leer esas líneas. Las palabras de Elena llevaban las huellas de una guerra. Cerró el cuaderno y se miró en el espejo. Los ojos de su hermana se reflejaban en los suyos. Ya no estás sola, hermana, dijo. Tu voz será ahora mi voz. Lucía había encontrado en el cuaderno de su hermana no solo palabras, sino también sombras. Y esas sombras ahora volvían a moverse. En las montañas de San Felipe, el pasado nunca queda enterrado bajo tierra. Lucía no lo sabía. Pero ella también había emprendido ya el camino que Elena había seguido. Los pueblos pequeños a veces se parecen a los cementerios. La gente es silenciosa, pero en las paredes de cada casa duerme un secreto. Lucía, al leer el diario de su hermana, se dio cuenta de que la muerte de Elena no había sido una casualidad. Ese cuaderno era como una lista de muerte. Era temprano por la mañana. Lucía estaba sentada frente a la casa, con su café en la mano, observando cómo la niebla cubría lentamente las montañas. El cuaderno estaba a su lado. Ya no se separaba de él. Cada página parecía llevar el aliento de su hermana. Unas semanas antes de su muerte, Elena había hablado de los fondos controlados por el presidente y del dinero desaparecido y del silencio de la gente del pueblo. Lucía extendió el cuaderno sobre la mesa y comenzó a tomar notas. El nombre de ella aparecía con frecuencia, pero junto a él había otro, Raúl Ortega, el ayudante del presidente. Elena había escrito que se había reunido con él en secreto para intentar obtener información. Lucía comprobó las fechas locales que figuraban en el cuaderno. En esas fechas se habían cambiado algunos documentos en el ayuntamiento y se había destituido a varios funcionarios. Esto coincidía con el periodo inmediatamente anterior a la muerte de su hermana. Terminó su café y cogió el bolso. Hoy volvería al ayuntamiento, pero esta vez no como periodista.
como mujer en busca de un familiar, tal y como todo el mundo en el pueblo decía. Cuando llegó al ayuntamiento, dijo que quería ver a Raúl Ortega. El portero dudó, pero Lucía le mostró con calma la libreta que llevaba en la mano. «Que necesito hablar con él sobre el pasado», dijo. El hombre no entendió nada, pero al final la dejó entrar. Raúl era un hombre de mediana edad, bien vestido, pero con cansancio en los ojos. No se sorprendió al ver a Lucía. Tenía una expresión en el rostro como si le estuviera esperando. «Y eres la hermana de Elena», dijo en voz baja. Lucía asintió con la cabeza. «Sí que la conocías». Raúl se recostó en su silla. ¿Conocerla? ¿Quién podría olvidarla? Esa mujer sabía demasiado. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? El hombre desvió la mirada hacia la ventana. Elena encontró documentos relacionados con los fondos municipales. Pero no era solo eso. El presidente ya aparentaba ayudar a la gente, pero transfería el dinero a sus propias cuentas. Y, a cambio de algunas ayudas, pedía otras cosas. A Lucía se le cortó la respiración. ¿Qué tipo de cosas? Raúl se quedó en silencio. Luego se inclinó hacia Lucía. Algunas mujeres tuvieron que guardar silencio. Elena iba a escribir su historia. Pero esa historia no se publicó. A Lucía le temblaban las manos. Si tú la hubieras ayudado, quizá aún estaría viva, dijo con ira. Raúl bajó la cabeza. Y tenía miedo, dijo simplemente. Como todo el mundo. Lucía se levantó y guardó el cuaderno en su bolso. Yo no tendré miedo, dijo. La voz de Raúl resonó a sus espaldas. Ser valiente en este pueblo es otra forma de muerte. Lucía ya sabía que la muerte de su hermana no había sido un accidente, sino un asesinato premeditado. Pero acercarse a la verdad era como acercarse al fuego. Ese fuego había consumido a Elena. Ahora las chispas caían sobre la falda de Lucía. Cuando volvió a casa, volvió a abrir el cuaderno. En una página había una frase a medio escribir, con la tinta corrida. Del diario de Elena. Raúl me dará los archivos. Pero no sé cómo guardarlos. Si el presidente se entera. La frase terminaba ahí. Lucía vio una costura fina en las páginas del fondo del cuaderno. Al separar el papel con la punta del dedo, encontró un pequeño trozo de papel escondido dentro. En él había escrita una dirección. Calle del Río, número 27. Lucía miró inmediatamente el mapa de la ciudad. Era la calle donde se encontraba el antiguo edificio de archivos del ayuntamiento, que llevaba años sin utilizarse. Por la tarde, las calles estaban vacías. La gente del pueblo ya empezaba a reconocer a Lucía, pero nadie le preguntaba por qué estaba allí. A veces, ese silencio era mucho más peligroso que las palabras. Cuando llegó a la calle del Río, la puerta del antiguo edificio estaba cerrada con llave. Pero había una ventana rota en el lateral. Lucía entró. El aire estaba impregnado del olor a polvo, moho y papel podrido. En el suelo había archivos esparcidos, hojas de máquina de escribir antiguas y sobresellados. Sobre una mesa, un reproductor de casetes oxidado llamó su atención. Junto a él, una vieja cinta. En ella se leía, Entrevista 12/04/2002. Lucía cogió la cinta con las manos. Su corazón latía con fuerza. Encendió el aparato. Se oyó un chirrido, y luego la voz de Elena. Que esta grabación se conservará como prueba. Hoy me reuní con el presidente y en su oficina. Me dijo que no me ayudaría. Pero sé cómo utiliza el dinero del pueblo. Y todo el mundo lo sabrá. La cinta se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se oyó una voz masculina. Un tono frío, mesurado y amenazante. A veces, la verdad es demasiado para la gente, Elena. No intentes ser una heroína, no eres periodista. Los héroes no viven mucho tiempo. A Lucía le temblaban las manos. Esa voz era la del presidente y... Apagó la cinta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora tenía una prueba, pero no sabía qué hacer con ella.
A veces, la verdad es como una carga. Para poder soportarla, no solo se necesita valor, sino también inteligencia. Lucía era ahora tanto un objetivo como una amenaza. De camino a casa, sintió que alguien la seguía. Miró atrás a cada paso, pero no había nadie. Sin embargo, al pasar por debajo de una farola, los faros de un todoterreno negro brillaron brevemente en la distancia y luego desaparecieron. Lucía entró corriendo en casa y cerró la puerta con llave. Miró por la ventana, silencio. Pero ese silencio era tan pesado como la muerte. Se sentó a la mesa, abrió el cuaderno y, por primera vez, comenzó a escribir sus propias líneas. Nota de Lucía, nueva página del cuaderno. Hoy he oído tu voz, hermana. No sé si querías que tuviera miedo. Pero ya no hay vuelta atrás. He descubierto la verdad. Ahora le toca a la verdad descubrirme a mí. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El sonido de la cinta aún resonaba en sus oídos. Los héroes no viven mucho tiempo. Esa frase resonaba en su mente. Por un momento, vio un movimiento en la ventana. Entreabrió la cortina. Tal vez era una rama de árbol que se balanceaba con el viento. Pero tenía una sensación en el corazón. Alguien le estaba observando. Y Lucía ya no solo estaba en peligro por el pasado, sino también por el presente. La historia que Elena había comenzado había terminado con su sangre. Ahora, la misma historia se estaba reescribiendo en manos de Lucía. Y cada página se sumergía un poco más en la oscuridad. Los pueblos son hipócritas. Durante el día son inocentes y silenciosos, pero por la noche susurran sus secretos. Lucía, siguiendo los pasos de su hermana, comenzaba a perderse entre esos susurros. Pero ya no podía volver atrás. La verdad la esperaba. A la mañana siguiente, la mente de Lucía seguía llena de la cinta y el documento secreto. Miró por la ventana. La niebla se disipaba lentamente y el sol anunciaba el amanecer de un nuevo día tras las montañas. Pero ese silencio no era más que una falsa paz en el pueblo. Lucía decidió que lo primero que haría sería volver al antiguo edificio de archivos de la calle del Río. Esta vez se llevó un cuaderno y una pequeña cámara. No quería confiar solo en su memoria. Y cada paso la acercaba tanto a la verdad como al peligro. Una mujer como Elena no podía ser valiente en este pueblo, pero Lucía era demasiado diferente como para rendirse. Cuando llegó a la calle del Río, no había nadie delante del edificio. Pero los cristales rotos y la puerta oxidada le hacían sentir que no estaban solos allí. Lucía entró, el polvo del suelo y los viejos documentos seguían igual. Mientras escuchaba su propia respiración, de vez en cuando oía un ligero susurro. Encontró un viejo expediente detrás de una estantería. En él ponía: Proyecto Ayuda 2001. Abrió el expediente. Las páginas revelaban que gran parte de las ayudas municipales se habían desviado a manos equivocadas. Pero lo más llamativo eran los nombres de mujeres que aparecían en algunos documentos junto a los números, DNI. Elena los había anotado en una lista. Cada nombre representaba a una mujer que necesitaba ayuda, pero a la que se había obligado a guardar silencio. Lucía respiró hondo. No se trataba solo de corrupción, sino también de un mecanismo de opresión. El silencio del pueblo se había forjado así. La gente no podía hablar y quienes lo hacían desaparecían. En ese momento se oyó el chirrido de una puerta vieja. Lucía se escondió rápidamente. Un hombre pasó detrás de las estanterías polvorientas. Llevaba una chaqueta negra y tenía la cabeza gacha. Todo el mundo en el pueblo tenía una razón para esconderse. Pero algunos eran como sombras que deambulaban silenciosamente por los lúgubres pasillos. Lucía contuvo la respiración y observó al hombre. Este cogió unos archivos y desapareció. Lucía pensó que podría ser Raúl o un hombre del presidente y podía ser descubierta en cualquier momento, pero ya no había vuelta atrás. Por la tarde, bajó al centro del pueblo. La gente seguía en silencio, los niños jugaban en las calles, los ancianos miraban desde los balcones. Pero detrás de esos rostros inocentes había miedo. Habían aprendido a guardar silencio, como la hermana de Elena. Lucía se sentó en una cafetería. El camarero la conocía, pero solo asintió con la cabeza. Lucía abrió el cuaderno sobre la mesa,
volvió a escuchar la cinta y tomó notas. Del diario de Elena. El pueblo duerme. Todo el mundo parece seguir con su vida. Pero yo sé que todos ocultan algo. Si encuentro a las personas adecuadas, la verdad saldrá a la luz. Pero eso podría ponerme en peligro. Lucía escribió sus propias líneas. Sí, hermana. Ahora soy consciente de ello. El pueblo parece tranquilo, pero cada casa, cada calle esconde un secreto. Yo los descubriré. Pero primero veré hasta dónde puedo llegar. A medida que avanzaba la noche, se le ocurrió una idea. En lugar de volver al ayuntamiento, decidió vigilar la casa del alcalde y... Era arriesgado. Si la descubrían, el pueblo la vería no solo como una forastera, sino como alguien peligroso. Mientras deambulaba por el pueblo, Lucía se dio cuenta de que algunas casas tenían las luces apagadas, mientras que otras permanecían iluminadas toda la noche. ¿Podría ser ese movimiento que vio por una ventana uno de los hombres del alcalde y...? Su corazón latía con fuerza. Con cada paso se acercaba tanto a la verdad como al peligro. El silencio del pueblo era una espada tan afilada como la muerte. Y Lucía tenía que usar esa espada para descubrir la verdad y proteger su propia vida. ¿Pero saldría a la luz la verdad? ¿O volvería a ganar el silencio? Al día siguiente, Lucía visitó a los antiguos amigos de su hermana. La mayoría guardaba silencio, algunos evitaban su mirada, otros elegían cuidadosamente sus palabras. Pero había una persona, Mariana, la mejor amiga de Elena. Mariana, al ver a Lucía, la invitó a pasar inmediatamente. «Te estaba esperando», dijo Mariana. «Sé todo lo que Elena dejó atrás. Pero hablar de ello es como hablar de la muerte». Lucía asintió con la cabeza. «Sé que está muerta. Pero tengo que descubrir la verdad». Mariana respiró hondo y sacó una pequeña bolsa. Dentro había algunos documentos secretos de Elena, fotos y cartas antiguas. «Y esto te guiará. Pero ten cuidado. Hay muchos ojos que te observan en el pueblo». Lucía cogió la bolsa. Su corazón estaba lleno de emoción y miedo. Ahora estaba claro que se había convertido en un objetivo. Lucía se había adentrado en una guerra silenciosa en un pueblo silencioso. Siguiendo las huellas que Elena había dejado, se acercaba a la verdad, pero con cada paso ponía en peligro su propia vida. El silencio del pueblo no era solo un miedo mudo, era una sombra viva. Y la sombra estaba lista para devorarlos. Y algunas verdades, cuando salen a la luz, duelen. Lucía, al seguir los pasos de su hermana, se dio cuenta de que la verdad no solo sale a la luz, sino que también revela a quienes la persiguen. Y la sombra del presidente y estaba cada vez más cerca a cada paso que daba. Lucía caminaba en silencio por las calles del pueblo con el bolso que le había dado Mariana. Era el atardecer, el sol se ocultaba tras las montañas. Las calles empedradas del pueblo estaban cubiertas de largas sombras y el viento agitaba las hojas secas. Aunque el pueblo parecía tranquilo, había un ojo en cada esquina y un oído detrás de cada ventana. Lucía ya no era solo una chica en busca de la verdad, sino también un objetivo. Un coche se detuvo en una esquina. Era un todoterreno negro. Dos hombres bajaron de él, no podía ver sus rostros. Lucía se agarró el corazón con fuerza y aceleró el paso. Pero los hombres la seguían en silencio. En un momento dado, dobló la esquina y miró atrás. Los hombres habían desaparecido. Pero el silencio era tan real como una amenaza. En el pueblo, el silencio puede ser un arma tan afilada como un grito. Lucía decidió ir al antiguo edificio de archivos. Allí quería examinar los documentos que había dejado su hermana y trazar un plan. Cuando llegó al edificio, la puerta estaba entreabierta. Entró en el polvoriento interior. Detrás de las estanterías aún se encontraban los viejos archivos, las cintas oxidadas y los cuadernos. Pero había una diferencia. Los documentos que había sobre la mesa habían cambiado de sitio. Una página del cuaderno había sido arrancada y la cinta había sido retirada de su sitio. A Lucía se le cortó la respiración. Alguien había venido allí para advertirle. ¿Pero quién? En ese momento se oyó un crujido procedente de la puerta trasera.
Lucía se escondió detrás de las estanterías. La puerta se abrió y entró uno de los hombres del presidente y... Era bajo, de hombros anchos y con una frialdad aterradora en la mirada. El hombre inspeccionó lentamente la habitación. Lucía se escondió conteniendo la respiración. El hombre cogió un expediente, lo dejó sobre la mesa y se marchó. Algunos llegan en silencio, otros infunden miedo. Lucía tenía que averiguar de qué lado estaban los pasos silenciosos. Lucía recogió rápidamente los documentos y guardó el cuaderno en su bolso. Pero al salir del edificio, otra persona apareció frente a la puerta, Raúl Ortega. Y Lucía, esto es peligroso, dijo. El presidente y lo controla todo. No deberías haber ido tan lejos. Lucía negó con la cabeza. Lo sé. Pero la verdad debe salir a la luz. Raúl apartó la mirada. La verdad a veces destruye a las personas. Recuerda a Elena. Si tú eliges el mismo camino. Lucía lo detuvo. No voy a dar marcha atrás. Raúl respiró hondo y se dio la vuelta. Entonces ten cuidado. Hoy te he dado una pequeña advertencia. Mañana puede haber más. Las advertencias serán solo el comienzo de una amenaza silenciosa en el pueblo. Lucía ya había dado un paso. No había vuelta atrás. Y la sombra se filtraba por todas partes. Cayó la noche. Lucía regresaba a su casa y las calles del pueblo estaban casi desiertas. Pero en cada esquina había una sombra, en cada ventana un movimiento. Parecía observar sus propios reflejos. Esa noche, en lugar de dormir, volvió a examinar los documentos y la cinta. Cada página mostraba el verdadero rostro del presidente pero al mismo tiempo aumentaba los riesgos. Del diario de Elena. La verdad no solo sale a la luz, sino que también atrae a quienes la persiguen. Si no tengo cuidado, el silencio también me engullirá a mí. Lucía escribió. Sí, hermana. El silencio los protege, pero al mismo tiempo los delata. Yo también escucho el silencio ahora. Pero eso no significa que vaya a dar marcha atrás. Al día siguiente, ocurrió un suceso inesperado en el centro del pueblo. Lucía, al acercarse al ayuntamiento, vio que varios hombres se habían reunido en la calle. Se oyó una discusión, la voz del alcalde y llegaba desde lejos. Lucía se escondió inmediatamente y apretó con fuerza su bolso para proteger los documentos y el cuaderno. Todo estaba bajo control en el pueblo. Pero algunas cosas estaban saliendo de control. Y Lucía sabía que estaba en medio de una trampa. Por la tarde, fue a casa de Mariana. Mariana frunció el ceño al ver a Lucía. Escúchame, hoy ha sido peligroso. Te están vigilando. Si sigues adelante, podrías desaparecer. Lucía miró a Mariana con determinación. Por mi hermana y por el pueblo, no voy a parar. La amenaza estaba en cada rincón del pueblo. Pero Lucía ya era una guerrera que bailaba con las sombras. Sentía el peligro en cada paso, pero sabía que no se detendría hasta descubrir la verdad. El silencio ya no era solo una sombra, era un enemigo. El pueblo estaba en silencio, pero el silencio no siempre inspiraba confianza. Lucía seguía su camino en busca de la verdad. Pero la verdad, a veces, es tan inalcanzable como las pistas perdidas. Era temprano por la mañana. Lucía se retiró a su habitación para revisar la bolsa que le había dado Mariana y los viejos documentos de su hermana. Cada página, cada foto, mostraba con mayor claridad la red que el presidente ya había establecido en el pueblo. Pero se dio cuenta de algo, faltaban algunos documentos. Del diario de Elena. Y todo se está perdiendo. Si no consigo reunir algunas piezas, la verdad quedará incompleta. El silencio no solo los protege a ellos, sino también a las pistas. Pero no me rendiré. Si no puedo encontrar las piezas que faltan, las crearé yo misma. Lucía recordó las palabras de su hermana y abrió el cuaderno. Los documentos que faltan, ¿dónde pueden estar? Los cogieron los hombres del presidente y o los escondió otra persona. No puedo dejarlos sin resolver. Lucía decidió ir al antiguo edificio de archivos para seguir el rastro de los documentos que faltaban.
Cuando llegó a la calle del río, el silencio reinaba de nuevo frente al edificio. Entró, las estanterías y las mesas seguían en su sitio. Pero cuando revisó el cuaderno y los documentos, se dio cuenta de que algunas páginas importantes habían desaparecido. Los documentos desaparecidos no solo servían para ocultar la verdad, sino que también eran un juego para poner a prueba la confianza de Lucía. Y el pueblo observaba en silencio este juego. Lucía miró las fotos antiguas para encontrar el paradero de los documentos perdidos. Una foto le llamó la atención. El presidente y estaba en una reunión secreta con las autoridades del pueblo. En la parte posterior de la foto había una pequeña nota. Almacén del Norte 2001. A Lucía le latía con fuerza el corazón. El Almacén del Norte, situado al norte del pueblo, era conocido por ser un almacén abandonado. Quizás los documentos desaparecidos estuvieran allí. En el silencio del pueblo había pistas. Pero para encontrarlas había que adentrarse en las sombras. Y Lucía no le tenía miedo a las sombras. Cuando llegó al Almacén del Norte, no había nadie delante del almacén. Pero la puerta estaba ligeramente entreabierta. Lucía entró silenciosamente. El interior estaba oscuro y lleno de madera y cajas viejas. En un rincón polvoriento, parte de los documentos perdidos estaban apilados. Justo cuando iba a coger los documentos, oyó una voz. ¿Y qué haces aquí? Lucía se escondió rápidamente. Vio a Raúl. Raúl se había acercado con una expresión de preocupación y miedo en el rostro. Lucía, esto es muy peligroso. Si el presidente y se da cuenta, te encontrarán. Lucía negó con la cabeza. Lo sé. Pero sin estos documentos no puedo hacer justicia. Raúl respiró hondo y le mostró los documentos en silencio. Y no se han perdido, tuve que esconderlos. Pero ten cuidado, puede que haya otras sombras aquí. Y pistas, documentos desaparecidos y sombras. Lucía caminaba por la delgada línea entre la realidad y el peligro. Cada paso que daba suponía el riesgo de romper el silencio del pueblo. Lucía tomó los documentos y se los llevó a Mariana. Mariana frunció el ceño al examinar los documentos. Esto es solo el principio. La red del presidente y es mucho más profunda. Si sigues adelante, no solo te pondrás en peligro a ti misma, sino también al pueblo. Lucía estaba decidida. Por mi hermana y por el pueblo, no me detendré. Mariana abrió el cuaderno y señaló una página. Presta atención a esto. Cuando Elena lo encontró, descubrió la parte más oscura de la verdad. Lucía examinó la página. Junto a algunos nombres y fechas había símbolos secretos. Estos símbolos revelaban la red de corrupción del presidente y quién había recibido qué dinero, a dónde había ido cada ayuda. Y algunos símbolos, cuando se combinaban con los documentos desaparecidos, revelaban el panorama general. Al caer la tarde, Lucía regresó a su casa. Pero la quietud de la noche era diferente. Los pasos, las sombras y el rugido del viento se habían unido. En el pueblo ya no solo había peligro, sino también la sensación de estar siendo seguida. Del diario de Elena. La verdad a veces es invisible, pero siempre deja huellas. Si sigues esas huellas, puedes encontrar las piezas perdidas. Pero ten cuidado, algunas piezas pueden destruirte. Lucía escribió. Sí, hermana. Encontré las piezas perdidas, pero el peligro aún me persigue. El silencio ya no es un enemigo, tengo que entenderlo. Y lo haré. Los documentos perdidos fueron encontrados, pero nuevas pistas abrían las puertas a una red aún mayor. Lucía, en medio de una guerra silenciosa en el pueblo, seguiría siguiendo las huellas que había dejado su hermana. Pero esta guerra no solo sacaría a la luz la verdad, sino que también pondría en peligro su propia vida. Algunas verdades desafían la mente humana. A medida que Lucía iba reuniendo los documentos y pistas perdidos, se dio cuenta de que el presidente y no solo era el líder del pueblo, sino también el propietario de una red controlada por las sombras. Y esa red se alimentaba del silencio. A primera hora de la mañana, Lucía regresó al antiguo edificio de archivos con los documentos y el cuaderno. Allí, puso sobre la mesa todas las pistas para desentrañar la cadena de corrupción del pueblo. Del diario de Elena.
Cuando la verdad sale a la luz, los ojos la ven, pero las manos no pueden tocarla. El silencio protege a algunos y destruye a otros. Si buscas la verdad, debes seguir adelante a pesar del miedo. Lucía respiró hondo y comenzó a examinar las páginas una por una. Cada símbolo, cada fecha, cada nombre revelaba los intereses y los acuerdos secretos del presidente y en el pueblo. Y el rostro del presidente y no era solo el rostro de un líder. Era el reflejo del miedo que crecía silenciosamente en el pueblo. Lucía encontró un expediente llamativo entre los documentos. El expediente contenía las cuentas bancarias secretas del presidente y acuerdos de soborno y formas de controlar algunos negocios locales. Pero lo más impactante eran las notas registradas de una reunión celebrada poco antes de la muerte de Elena. A Lucía se le encogió el corazón. Su hermana había intentado descubrir esos secretos y por eso la habían silenciado. La verdad a veces duele, pero a veces merece la pena el dolor. Lucía, al seguir los pasos de su hermana, también llevaba consigo el dolor. En ese momento se oyeron pasos en la calle trasera. Lucía guardó rápidamente los documentos en su bolso y salió silenciosamente por la puerta trasera. En la calle, entre las sombras, apareció una figura. Uno de los hombres del presidente y avanzaba con una frialdad amenazante en los ojos. Lucía dobló la esquina para esconderse. El hombre desapareció poco después, pero la tensión era más intensa que nunca. Lucía llevó los documentos y el cuaderno a Mariana. Mariana examinó los documentos con atención y comenzó a comprender la verdadera cara del presidente y... ¿Qué es? ¿Es una red tan grande?, preguntó Mariana. Sí, respondió Lucía. ¿Y hermana? Elena estaba tratando de desentrañar esta red. Quizás pagó el precio por ello. Del diario de Elena. La verdad no solo sale a la luz. A veces, quienes la sacan a la luz son eliminados. El silencio protege a algunos y mata a otros. Si la persigues, ten cuidado. Lucía cerró los ojos. Hermana, no pude protegerte, pero lucharé por la justicia. Al caer la tarde, la plaza del pueblo estaba en silencio. El presidente ya aparentaba ser el líder del pueblo, pero según los documentos, controlaba toda la vida económica y social del pueblo. Mientras Lucía examinaba los documentos, sentía más claramente la sombra que se cernía sobre el pueblo. La verdadera cara del presidente ya había salido a la luz, pero la justicia seguía oculta tras las sombras. Lucía sabía la verdad, pero nada iba a cambiar en el pueblo. Lucía y Mariana comenzaron a copiar los documentos en secreto. Pero cada documento copiado entrañaba el riesgo de llamar la atención del presidente y... En el pueblo ya no solo había peligro, sino también un juego, y Lucía tenía que aprender las reglas del juego. Esa noche, Lucía examinó los documentos en su habitación. El mapa del pueblo, los acuerdos secretos del presidente y algunas pistas estaban esparcidos sobre la mesa. El viento entraba suavemente por la ventana, las sombras bailaban en las esquinas de la habitación. Del diario de Elena. Cuanto más grande es la sombra, más intensa es la luz. Si buscas la verdad, no temas enfrentarte a la sombra. Lucía escribió. Sí, hermana, me enfrento a la sombra. Pero esta sombra no es solo una persona, es un sistema, un pueblo. Y yo voy a sacar a la luz este sistema. La verdadera cara del presidente ya había salido a la luz. Pero en el pueblo seguía sin haber justicia. La verdad no era solo un acto de conocimiento, sino también una prueba de valentía. Lucía, sacando fuerzas del silencio, continuaría su lucha. El pueblo estaba en silencio, pero el silencio no siempre inspiraba confianza. Mientras Lucía avanzaba para descubrir la verdad, se encontraría con la traición en el lugar más inesperado. Y, a veces, la huida es la única opción. Lucía había concertado una cita secreta con Mariana para copiar los documentos. Se sentaron alrededor de la mesa en la trastienda de su casa y examinaron los documentos uno por uno. En ellos figuraban los acuerdos del presidente y con las autoridades del pueblo, las cadenas de sobornos y los pagos secretos. Sin embargo, había un detalle sobre la mesa que le oprimía el corazón a Lucía. En algunos documentos se veía la letra de Mariana. Del diario de Elena. A veces, las personas más cercanas son las que más te hieren. El camino hacia la verdad pasa por la traición.
Lucía suspiró, pero inmediatamente rechazó ese pensamiento. «Oh no, hermana. Mariana nunca», murmuró. Al día siguiente, Lucía se puso en camino para copiar los documentos en un lugar seguro fuera del pueblo. Pero por el camino notaba sombras y miradas. En el pueblo ya seguían cada uno de sus pasos. Cuando llegó al almacén, iba a encontrarse con alguien que la ayudaría. Pero la persona que se presentó ante ella no era Mariana, sino Carlos, un viejo amigo. Carlos había colaborado con los hombres del presidente y había tendido una emboscada para hacerse con los documentos. «Lucía, te lo advierto», dijo Carlos con un brillo frío en los ojos. «El presidente iba en serio. Hay que quitarte esos documentos. Si no, los dos desapareceremos». Lucía no retrocedió. «Lo hago por Elena, por el pueblo. Ninguna amenaza me detendrá. La traición no siempre es sangrienta o ruidosa. A veces se esconde silenciosamente en las manos de alguien a quien consideras amigo». Y Lucía lo descubrió. Hubo un breve forcejeo entre Lucía y Carlos. Lucía guardó los documentos en su bolso y escapó por la puerta trasera, adentrándose en las estrechas calles del pueblo. Carlos y los hombres del presidente la persiguieron. Las calles empedradas, estrechas y sombrías del pueblo dificultaban la huida de Lucía y aumentaban la tensión. Del diario de Elena. A veces, huir es la única forma de proteger la verdad. Pero al huir, sientes que tu corazón se vuelve más pesado. El silencio te acecha en ese momento. Lucía, sin aliento, se desvió hacia un antiguo camino forestal. La espesa vegetación y las sombras de Chiapas eran perfectas para ocultarla. Pero el viento llevaba el sonido de sus pasos. Cualquier movimiento en falso podría despertar a quienes la perseguían. Y el pueblo estaba en silencio, pero la huida de Lucía era tan ruidosa como un grito. Se enfrentaba a la sombra, a la traición y al miedo. Mientras avanzaba por el camino forestal, Lucía se topó con una vieja cabaña. Cuando abrió la puerta, no había nadie dentro, pero había notas y algunos documentos perdidos. «Elena, esto es cosa tuya», dijo Lucía con los ojos llenos de lágrimas. «Me estás guiando, pero la justicia sigue sin llegar». Al mirar por la ventana de la cabaña, las luces del pueblo brillaban en la distancia. Pero esos destellos ya no le inspiraban confianza. Cada luz ocultaba una sombra. Lucía guardó los documentos en un lugar seguro y descansó un rato. Pero en sus sueños vio a Elena. Su hermana le indicaba el camino en silencio, pero al mismo tiempo le advertía. Del diario de Elena. Cuando buscas la verdad, a veces los enemigos se vuelven invisibles. A veces, incluso los más cercanos. Pero el miedo no puede detener la lucha. Lucía tomó una decisión al despertar. «Tengo que huir, pero no me rendiré. Aunque no haya justicia, descubriré la verdad». Traición y huida, dos palabras que resumían la historia de Lucía. En el pueblo aún no había justicia, pero la luz de la verdad comenzaba a brillar en la oscuridad. Lucía seguiría enfrentándose a la sombra, porque el silencio ya no era un enemigo, sino un guía. La verdad, a veces, puede cegar a todos con su luz. Pero la luz no tiene por qué traer la justicia. Lucía estaba a punto de descubrir la verdad que llevaba meses buscando. Y el precio que pagaría por ello sería más alto de lo que esperaba. A primera hora de la mañana, Lucía salió de la cabaña del bosque. Llevaba consigo el diario de Elena, documentos y notas. Se dirigió a la antigua biblioteca del pueblo, el lugar más seguro para reunir la información y sacar la verdad a la luz. Del diario de Elena. La verdad no solo sale a la luz, sino que también pone a prueba el alma de quien la ve. Si no eres valiente, te aplastará el peso de la luz. Mientras leía el diario, Lucía sintió como si oyera la voz de su hermana. Cada página, cada pista, revelaba el alcance de los delitos cometidos por el presidente y soborno, amenazas, muchas personas desaparecidas en el pueblo y la muerte de Elena. La red del presidente era tan amplia que cada rincón del pueblo estaba bajo su control. Y ahora Lucía estaba lista para romper esa red uniendo las pistas. Lucía organizó los documentos y las notas y elaboró un plan. Pero esta vez no estaba sola. Varios habitantes de confianza del pueblo decidieron ayudarla a revelar al público los acuerdos secretos del presidente y
Sin embargo, durante la noche, los hombres del presidente y rodearon la cabaña. Lucía guardó los documentos en una bolsa segura e intentó salir silenciosamente por las callejuelas del pueblo. A cada paso, las sombras y el miedo se acercaban más. Del diario de Elena. Cuanto más crece la sombra, más visible se hace la luz. Pero la luz solo es una guía, no una garantía de justicia. Por la tarde, se organizó una pequeña reunión en la plaza del pueblo. Lucía, junto con sus amigos de confianza, comenzó a mostrar los documentos al público. Los acuerdos secretos del presidente y los registros de sobornos y las investigaciones de su hermana se revelaron poco a poco ante los ojos de todos. La gente estaba en estado de shock. ¿Qué es posible algo así?, susurraban. Elena había intentado hacerlo, dijo Lucía con los ojos llenos de lágrimas. La verdad había salido a la luz. Todo el mundo veía el rostro corrupto del presidente pero la verdad no era sinónimo de justicia. El presidente observaba a la multitud en la plaza. Aparentemente sorprendido, pero en su interior tranquilo, seguía controlando la ciudad. Lucía y la gente se le opusieron, gritaron, mostraron los documentos, pero las leyes y el sistema estaban del lado del presidente Lucía sabía la verdad. El presidente era culpable, pero no sería castigado. El pueblo seguía atado a su red, las amenazas, el miedo y el silencio seguían vigentes. Del diario de Elena. La verdad no siempre es sinónimo de justicia. A veces solo revela la luz, el resto permanece bajo el control de las sombras. Lucía regresó al bosque en la quietud de la noche con los documentos y el diario. Había determinación en sus ojos y dolor en su corazón. Aunque no haya justicia, sabemos la verdad, se dijo a sí misma. Y algún día, superaremos esta sombra. El pueblo volvió poco a poco a la normalidad, pero la gente ya había visto la máscara del presidente el silencio y el miedo seguían presentes, pero ahora todos tenían una parte de la verdad. La verdad había salido a la luz, pero no había justicia. Lucía continuaba la lucha de Elena. El pueblo estaba lleno de sombras, pero ahora también había luz. Era la luz de la verdad y del recuerdo. El silencio no siempre trae justicia, pero la lucha siempre continúa.